Capítulo 10. 1. Todo profeta que se levante para nosotros y diga que Dios lo envió, no necesita hacer una señal como algunas de las señales que hizo Moshe Rabbeinu, o como las señales de Eliyahu y Elisha, otros dos grandes profetas, que hay cambios en el comportamiento del mundo, hicieron grandes cosas, etc. Sino que la señal de él es, ¿cómo probamos si una persona es profeta o no? Que diga las cosas que en el futuro van a ocurrir en el mundo y que se cumplan las palabras, sus palabras, como está escrito. ¿Acaso vas a preguntar en tu corazón cómo voy a saber si esta es la palabra de Dios o no? Al respecto del profeta. Por lo tanto, cuando venga una persona que ella es apropiado para la profecía, como fue explicado en los capítulos anteriores, y es apropiado en la profecía en los servicios y trabajos de Dios, y no viene a agregar ni viene a quitar, sino a servir a Dios con los preceptos de la Torá, no le decimos abrí para nosotros el mar o dale vida a un muerto, o sea, reviví un muerto y este tipo de cuestiones, y después te vamos a creer. No decimos esto, sino que le decimos, si vos sos un profeta, decime las cosas que van a pasar en el futuro. Y él tiene que decir. Y nosotros esperamos a ver si vienen las palabras, se cumplen sus palabras o no se cumplen. E incluso si se cayó una cosa pequeña, o sea, no se cumplió algo muy pequeño de lo que dijo este profeta, ya sabemos que es un profeta falso. Y si vinieron, pasaron todas las palabras, entonces, en nuestros ojos, esta persona es creíble. 2. Y lo revisamos muchas veces. Si se encuentran sus palabras fieles todas, entonces este es un profeta verdadero. Y como está escrito respecto de Shmuel, el profeta Shmuel, y supo todo Israel desde Dan, o sea, de la tribu de Dan al norte, hasta Beersheba en el sur, que es fiel Shmuel, profeta de Dios. 3. ¿Y acaso los que calculan los tiempos, o sea, tarot y ven las estrellas, y los brujos, dicen lo que va a ocurrir en el futuro? ¿Y qué diferencia hay entre los profetas y ellos? Sino que aquellos que calculan los tiempos y los brujos y este tipo de cuestiones, algunas de sus palabras se cumplen y algunas de ellas no se cumplen. Como está escrito, que se levanten por favor y te salven aquellos que observan el cielo y miran las estrellas y dicen las cosas nuevas que van a ocurrir sobre ti. Esto está en Ishaya, en el capítulo 47, versículo 13. Es decir, explica el Rambam, de los que dicen de aquellas cosas que van a pasar, y no todo lo que va a pasar. Y puede ser que no se cumpla de sus palabras nada, sino que se equivoquen en todo, como está escrito, aquellos que cambian las señales falsas y son brujos de falsedades, de risa, por así decir, de burla, dicen cualquier cosa. Pero el profeta, todas sus palabras se cumplen. Como está escrito, que no cae de las palabras de Dios a tierra nada, por así decir. Y de la misma manera está escrito, el profeta que está con él en su sueño le va a contar el sueño y que yo hablaré con él y va a hablar mis palabras verdaderamente. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Dice Dios, esto está en Irmiau, en el capítulo 23, el versículo 28. Es decir, las palabras de los brujos y los sueños son como paja que se mezcló un poco de grano. Y la palabra de Dios es como el grano que no tiene nada de paja en absoluto. Y en este asunto el versículo prometió y dijo que aquellas cuestiones que le hacen saber los que calculan tiempos y los brujos a las naciones y a las falsedades que dicen, etcétera, el profeta les va a decir a ellos las palabras verdaderas. Y ustedes no necesitan aquellos brujos y aquellos que calculan tiempos, etcétera, y ese tipo de cosas. Como está escrito, no habrá en ti, o sea, en el pueblo de Israel, ni persona que pase a su hijo o a su hija por el fuego, etcétera, porque las otras naciones hacen esto, etcétera. Los etcétera están en el libro del Rambam propiamente dicho. Y dice un profeta dentro tuyo, de tus hermanos, esto está en el libro de Dvarim, capítulo 18, en los versículos 10, 14, 15. He aquí aprendiste que un profeta no se levanta para nosotros, sino para hacernos saber las cosas que van a ocurrir en el futuro, en el mundo. Si va a haber saciedad, si va a haber hambruna, si va a haber guerra, va a haber paz, este tipo de cosas. E incluso cuestiones individuales, personales, también el profeta dice, como por ejemplo la historia de Shaul, que perdió una cuestión, perdió algo, perdió unos burros, y fue a buscar al profeta para que le diga dónde estaban esos burros. Y este tipo de cuestiones es lo que dice un profeta. No viene a ser una religión
diferente, o agregar una mitzvah, un precepto, o restar. 4. Las palabras de castigos que el profeta diga, como por ejemplo que diga, fulano morirá, o tal año será un año de hambruna o guerra, o este tipo de cuestiones, si no se sostienen sus palabras, o sea, no pasan las palabras que dijo el profeta, no es una negación de su profecía. Y no decimos, aquí este habló y no pasó. Porque Dios es lento para la ira y amplio para la bondad, y se arrepiente de las cosas malas, o sea, Dios perdona las cosas malas. Y puede ser que las personas se arrepintieron o se acercaron a Dios y les fue perdonado, como las personas de la ciudad de Nínive. O puede ser que esto pasa más tiempo, va a ocurrir después, como la historia de Hizkiyahu. O sea, el castigo va a pasar, simplemente que va a pasar después de lo que el profeta dijo. Pero si prometió el profeta algo bueno y dijo que va a ocurrir así y asá, de tal o cual manera, y no vino esa cosa buena que dijo, sabemos que es un profeta falso. Porque todas las cosas buenas que dicte, decrete Dios, incluso bajo condición, no retornan, o sea, no vuelven y no son quitadas. En esta edición de Rambam hay un paréntesis, que los comentarios dicen que en realidad no es del texto del Rambam ese paréntesis, sino que se coló, por así decir. Yo lo voy a decir, pero está entre paréntesis y de vuelta. Hay discusión de si esto que voy a decir ahora es parte del texto del Rambam o no. Paréntesis. Y no encontramos que se haya arrepentido en algo bueno Dios, excepto en la historia de la destrucción del primer templo, que prometió a los justos que no morirían con los malvados, y Dios se arrepintió. Y esto está claramente explicado en el Talmud, en el tratado de Shabes. Cerramos paréntesis. He aquí aprendiste que las cuestiones buenas solamente se puede probar a un profeta, algo bueno que diga, porque si dice cosas malas puede ser que no pasen. Y esto es lo que Irmiyahu le dijo en su respuesta a Hanania ben Azur, cuando Irmiyahu profetizaba las cosas malas y Hanania profetizaba las cosas buenas. Le dijo a Hanania, Irmiyahu a Hanania, si no se sostienen mis palabras, esto no es prueba de que yo soy un profeta falso, pero si no se sostienen tus palabras, entonces se sabe que vos sos tú eres un profeta falso. Como está escrito, sino, por favor, escucha estas palabras, y el profeta que profetice en paz, cuando venga esto, ese profeta se sabrá que es un profeta que lo envió Dios realmente, en Irmiyahu, en el capítulo 28, los versículos 7 y 9. 5. Un profeta que testifica sobre otro profeta, que es efectivamente un profeta, podemos asumir que es un profeta, y el segundo no necesita ser analizado, con todo lo que el Rambam me explicó, cómo analizamos un profeta, diciendo el futuro, etc. Porque Moshe profetizó sobre Yoshua, y todo el pueblo de Israel le creyó antes de que haga cualquier señal. Y así pasa lo mismo generación tras generación. Un profeta que sabemos que su profecía es real, y le creemos porque se cumplieron sus palabras una vez y otra vez, o que profetizó otro profeta sobre él y anda en los caminos de profecía, está prohibido pensar tras de él, o sea, imaginarse que no es un profeta y dudar de él y de su profecía, quizás no es verdad. Está prohibido esto, y está prohibido probarlo más de lo adecuado, y no tenemos que andar y probar siempre a este profeta. Como está escrito, no prueben a Dios su Señor, como lo probaron en el lugar que se llamaba Masá. Y también dijeron, ¿acaso Dios, el pueblo de Israel dijo en el desierto, ¿acaso Dios está dentro de nosotros o no? ¿Está entre nosotros o no? Sino que una vez que sabemos que este es un profeta, debemos creerle y saber que Dios está con nosotros, y no imaginarnos, o sea, no tener dudas sobre él, y no pensar tras de él, de vuelta, tener dudas. Como está escrito, y sabrán que es un profeta entre ustedes. Y Ezequiel, en el capítulo 2, el versículo 5. Con esto se terminan el primer juego de leyes de Yesod de Torah, los fundamentos de la Torah.